¿Cómo le va, Enrici? Buen día, Nicolás lo está saludando. Buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludar a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, primero, ahí está en peligro el proyecto de La Rioja ante esta decisión de Nación de frenar el desarrollo de la industria del cannabis. Mira, no está en peligro porque, digamos, en una industria nueva, sobre todo en el caso de cannabis que viene con marcos regulatorios a nivel mundial con muchos vaivenes, esto hay que tomarlo como, digamos, una vicisitud más dentro de lo que es el marco regulatorio. El problema que tiene Argentina, para aclarar, es que a diferencia de otros países como Chile, a diferencia de otros países como Uruguay, como Colombia, independientemente del signo político que gobierne, hay políticas públicas que se sostienen y se le dará su matiz, pero continúan. El problema que tengo en Argentina, que a veces parece increíble, pero un gobierno promueve el desarrollo de una industria y el gobierno que asume de un signo contrario, en vez de tener continuidades sobre una política pública, directamente revé, por decirlo de cierta manera, lo que se hizo y genera, digamos, regulaciones o contrarregulaciones que atentan directamente contra la seguridad jurídica de los empresarios que quieren invertir en esta industria, porque vos imagínate que Argentina tiene ya más de 400, 500 millones de dólares invertidos en infraestructura, no lo digo por agrogenética, que tiene una gran plataforma que incluso habíamos llegado a exportar a Suiza, sino por Jujuy, por Río Negro, por Misiones, por Santa Fe, y lo que ha sucedido es que al asumir el nuevo gobierno, a partir de diciembre estuvo 10 meses acéfala a la agencia regulatoria, que es el órgano de aplicación de la ley 27669. ¿Qué pasó? Después de eso, ahora en octubre, el mes pasado, en vez de designar nuevos directores, designaron un interventor. Y el interventor sacó una primera resolución desde la agencia donde dice que en una primera etapa se va a trabajar con cáñamo agrícola y en una segunda etapa con cáñamo o cannabis medicinal, para que la gente entienda qué es una cosa y qué es la otra. El cáñamo agrícola se refiere, el cáñamo en realidad es todo el cannabis que no posee la molécula psicoactiva, es decir, que tiene menos del 1% de THC en la planta, principalmente en las flores, que es lo que marca la reglamentación de la ley 27669. Y el cáñamo agrícola lo que habla es solamente de trabajar con la semilla, derivados de la semilla y con fibra. Cuando hablamos de semilla y derivado es sobre todo uso alimenticio, que es la semilla tostada o la semilla entera, y los derivados que son las harinas y los aceites, pero que vienen del prensado, es decir, aceites comestibles de cáñamo. Y lo que es la fibra generalmente es para uso textil. Y lo que dice esta primera resolución es que recién en una segunda etapa se trabajaría con cáñamo medicinal. ¿Cuál es el cáñamo medicinal? Bueno, justamente los derivados de la flor, que son cannabinoides, en este caso el CBD, puede ser CBG, CBN, que son de uso médico, y también la biomasa, de la cual se pueden extraer sobre todo extractos para uso cosmético. El problema es que al sacar esta primera resolución de ese tipo, a nosotros nos limita mucho, por ejemplo, cómo transportamos nosotros flores altas en CBD, que es lo que exportamos a Suiza, siempre hablando de uso medicinal, cuando de repente no hay un circuito para el transporte, porque ahora en esta primera etapa solo hablan de cáñamo agrícola. Entonces, ese tipo de regulaciones que han sacado, por supuesto que atentan contra proyectos que hoy están generando productos de uso medicinal y que hoy están empezando a exportar al mundo esos productos, como el caso de Jujuy o como el caso de La Rioja. Lo que no quiere decir que uno pueda utilizar organismos como ANMAT, llevar la mercadería a través de la custodia del Ministerio de Seguridad de la provincia, es decir, como todo en Argentina puede, o sea, hay muchos grises y no es que el proyecto se frena, no es que se va a dejar hacer el aceite full spectrum que estamos haciendo para vender en farmacia, porque eso depende también de una resolución del Ministerio de Salud de la provincia. Pero bueno, hay que ayornarse a esta nueva realidad y realmente no es la realidad que uno quisiera en términos de que la regulación entendemos que tiene que avanzar con reglas claras para el que invierte y construir sobre lo construido, que es el uso medicinal y el uso industrial del cannabis. Entonces vemos algunas medidas con, por supuesto, alguna preocupación y ver cómo nos acomodamos a eso. ¿Y cuáles son los argumentos del organismo para por ahora no permitir lo de lo medicinal?
No, los argumentos, a ver, yo lo que entiendo, sin hablar mucho de política, ¿no? Primero que el cannabis no es un tema, digamos, que haya ocupado un lugar preponderante en la agenda, ni siquiera del gobierno anterior y ni siquiera del nuevo gobierno, es decir, es un tema que no ha ameritado, digamos, que el presidente, por decirlo de cierta forma, porque acá los gobiernos son muy presidencialistas, es decir, lo que el presidente no decide, por debajo muy poco se hace. Entonces, al no ser un tema de la agenda del presidente, o a veces de los mismos gobernadores en su conjunto, es un tema que ha estado delegado a cuadros medios o terceros líneas, en donde nos pasó también el gobierno anterior, en su momento ministro Massa colocó a una persona que no sabía mucho del tema y que la verdad que perdió muchísimo tiempo, no hizo las cosas como tenía que hacer, porque se deberían todas las provincias haber terminado con licencias por 5 años para el uso industrial y no se terminó, y este nuevo gobierno un poco repite eso, pone en el lugar a un interventor que no viene de mucho de la industria, que no convoca, el problema no es que no venga, el problema es que no convoca a los principales actores del sector para decir, che, hasta dónde se llegó y cómo seguimos, sino que toman resoluciones a veces desde el prejuicio, a veces desde el temor de decir, bueno, vamos a ir despacito y vamos a ir viendo qué se hizo. Entonces yo no te podría decir el por qué. Obviamente el por qué es porque falta decisión política sobre un tema trascendental que en otros países, como Alemania, como Estados Unidos a través de sus distintos estados, como bueno, muchos países de Europa, incluso Australia y otros países, ya están llevando, digamos, esta industria a facturaciones realmente importantes, y están viendo a la Argentina como un productor y proveedor de materias primas y productos terminados también muy importante, porque nosotros proveerle a Europa a través de Suiza les conviene mucho más a ellos que comprar el mismo producto en Italia, que tienen mano de obra mucho más cara y son uno de los proveedores de Europa. Entonces digo, hay oportunidades que a veces se pierden, y yo creo que tiene que ver con que el cannabis no termina siendo una agenda, digamos, que la terminen de ver, por decirlo de cierta forma, de los cuadros que toman decisión. Sí, me llama la atención todo esto que me cuenta, porque la postura del gobierno es lo de la libertad, ¿no? La base fundamental es la libertad, y si ustedes tienen hoy con elementos para poder exportar, que les pongan una limitación, me parece que va en contra Bueno, de lo que se probablemente falte el lobby de alguna empresa grande, de alguna corporación que diga, che, mira, yo necesito desarrollar esto. Y lo que pasa es que el cannabis, hay que entender, hay dos industrias que son las más reguladas del mundo, la aviación y el cannabis. Obviamente porque el uso psicoactivo del cannabis está asociado directamente al narcotráfico. Sí. Por eso la regulación tiene que ser ordenada, y la mejor forma de convertir ese narcotráfico es justamente regular. El problema cuando no se regula es que hoy tenemos miedo también de que se fomenta el mercado negro, se fomenta la clandestinidad, porque digamos, los usuarios, para hablar de un tema medicinal, que no tienen acceso o no pueden acceder a un producto legal, obviamente lo compran en el mercado negro, y el mercado negro es lo que hablamos siempre, no ofrece trazabilidad, no ofrece calidad. Entonces yo creo que tiene que seguir ordenándose desde el punto de vista del interés de que la Argentina sea un proveedor al mundo y genere trabajo, ingreso de dólares, pero también desde la lucha contra el narcotráfico, porque de nuevo, si no, se empiezan a fomentar digamos, los canales clandestinos de abastecimiento. Pero a ver, para que me deje claro, lo que no va a poder, con esta regulación que actualmente existe, hasta que se cambie, ¿no? Es la flor, ¿no? Que es lo que estaban exportando ustedes. El aceite, tampoco. En realidad lo planteé en dos etapas. Primera etapa, cáñamo agrícola, que ya sacaron un circuito administrativo donde uno puede enviar los requisitos para obtener una licencia por 5 años, pero solo para explotar el cáñamo desde el punto de vista de uso de la fibra para uso textil o del uso de la semilla para alimentos. Sí, y que lo que dijeron, hay una segunda etapa que sí la vamos a trabajar, pero todavía no, que es el uso medicinal. El problema es que el uso medicinal ya está la mayoría de las provincias como... y hay muchos empresarios que han invertido, y que ahora de nuevo se encuentran con que le cambian las reglas del juego, es decir, ¿y ahora yo qué hago con la plata que puse, no sé, en San Juan, en tal? Por y eso es el problema por de eso la le pregunto, jurídica y la falta de política pública. Ingeniero, a ver, o sea, no se puede transportar, no se puede producir ni se puede transportar por ahora hasta que lo habiliten el aceite medicinal, eso no se puede. Digamos, por eso te digo que hay un gris, porque hay otros canales que son, por ejemplo, ANMAP,
con un laboratorio de ANMAT autorizado, uno puede transportar un producto terminado. Ahora, las materias primas que dan origen a ese producto no tienen un circuito para el transporte. Es decir, si yo quiero llevarle al laboratorio, no sé, Wagor, Roemer, el que sea, un camión o una camioneta o lo que sea, y correctamente identificado no tengo documentación respaldatoria porque no hay circuito administrativo, entonces no puedo transportar la materia prima al laboratorio que lo va a procesar. Entonces te cortan esas cuestiones. Entonces, ¿qué va a hacer Roemer o cosa? Como tienen una figura de combustible, algún producto directamente isolado o aislado, y se pierde la oportunidad de proveer de distintas provincias, incluso La Rioja, estos laboratorios, incluso de exportar materias primas que dan origen a este producto. O sea, en la mesa son varias patas, ¿no? El permiso para cultivar, el permiso para transportar, después los organismos que intervienen sobre el producto en góndola, Entiendo. Acá mi compañera Eliana le quiere hacer una consulta. Sí, ¿cómo le va, ingeniero? Buen día. Le quería consultar, ¿no? Esto que está pasando, ¿no? Justamente lo que estaba comentando usted y estas dificultades, ¿cuánto significa a la provincia, ¿no? El ingreso y lo que tenía que ver con la venta y con el tema del cannabis. ¿Cuánto dinero deja justamente esto a la provincia de La Rioja? Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros, y eso es lo que está pasando en Argentina, la mayoría de los proyectos que nacieron en la órbita de la ley 27750, que es la ley que nació de salud, esta era una ley de investigación. Lo que hacía la ley 27669 era transformar esos proyectos experimentales como el nuestro, nacidos en salud, en proyectos ya con autogestión o proyectos más apuntados a generar desarrollo industrial de productos. Entonces nosotros todavía teníamos un gran componente de I+D, porque imagínate que en una industria nueva nosotros trabajamos en formación académica, en turismo, en industria, en salud pública con el federal, y estábamos empezando, por decir un ejemplo, con una empresa Green Brothers de Suiza, ya teníamos pedidos consolidados de, por ejemplo, 1 tonelada mensual de biomasa y prácticamente 150 kilos de flor para uso medicinal. Y esto tenía la posibilidad de crecer, o sea, no es que te coartan el negocio per se de hoy que estábamos haciendo porque no era mucho el volumen, pero sí este avance en empezar a radicar inversores y empezar a explorar estos mercados. O sea, esto era un proceso de transición entre la investigación y entre lo que era generación de trabajo. En el medio te cambian las reglas del juego. De nuevo, insisto, lo que no quiere decir que no podamos utilizar otras vías paralelas a la agencia, que también son lícitas y legales, para seguir generando esas exportaciones. Pero todo se vuelve más problemático y más burocrático, porque lo más fácil sería tener una regulación desde la agencia para estos procesos y no tener que llevar, por ejemplo, un cargamento de flor con custodia del Ministerio de Seguridad de la provincia, previamente habiendo hablado a la Policía de Córdoba y después a la Policía de Buenos Aires, que es el lugar de tránsito perfecto. O sea, se tienen que hacer procesos mucho más burocráticos para lograr lo mismo por falta de regulación. Pero entonces, digamos, todavía negocio todavía no estaba, digamos, rindiendo así. No de esa había manera. un volumen, digamos, mensual estandarizado. Había, a partir del envío de muestras, ya había compromisos y cartas de intención de compra, que es lo que pasó con Jujuy y lo que pasó con otros. Por eso te hablo de esta transición. Este es el problema de cambiar las reglas de juego sobre la marcha. Bueno, pero llevándolo a números, o sea, todavía la provincia, el gobierno tiene que sostener a Agrogenética Riojana. No se puede sostener sola Agrogenética todavía. Agrogenética no es solo cannabis. Agrogenética produce cerca de 30 millones de plantines de tomate industria, tanto para el sector privado como para otras empresas. Sí. Tiene otros canales de facturación. Lo que era cannabis era un proyecto más de I+D, es decir, más de investigación y desarrollo que digamos de facturación por venta de productos. De hecho, nosotros producimos el federal, pero no tiene un volumen de venta que cubra el desarrollo de este producto. Por lo tanto, el gobierno obviamente venía sosteniendo la parte de I+D con aportes de capital para lo que es I+D. Y nosotros estamos en ese proceso de transición, generando estos nuevos canales para que el cannabis se vaya transformando de a poco. Después sí, se hizo mucha transferencia de know-how al sector privado, por eso no es bueno de que al sector privado que se interese en invertir se le cambien las reglas de juego. Ajá. Pero entonces,
digo, para no ser reiterativo, sí, entonces el gobierno está invirtiendo plata ahora en agrogenética, por ejemplo, en esto, en investigación. Del canal, Sí, más que invertir, cubrir costos operativos que tienen que ver con know-how, con transferencia de know-how, Sí. porque nosotros hacemos caracterización de variedad. Imagínense que el cáñamo, por ejemplo, ahora hablando de cáñamo agrícola, que es algo que las Sí. provincias tienen que avanzar, porque La Rioja, a diferencia de otras provincias, tiene mucha posibilidad de producir con certificación orgánica, porque uno va a hacer, por ejemplo, una semilla de cáñamo para consumo alimenticio, que en Europa se vende muy bien en Santa Fe, y te pasan 3 aviones fumigando para la soja encima, entonces no cumplen estándares que La Rioja sí puede cumplir. Pero para ese tipo de producto, al no haberse hecho nunca, nosotros ya habíamos importado 3 variedades de Francia a través de una locación que se llama Chamicán, que es justamente un privado, y estamos por empezar este año a probar el comportamiento de esas variedades. Bueno, todo eso es I+D, es know-how, porque uno no puede plantar 100 hectáreas y después decir, me confundí en el marco de plantación y perdí tanto. Eso se hace primero trabajos que son de I+D, por eso también la alianza con la universidad, con organismos de ciencia y técnica, que bueno, esta última etapa también eso se había cortado mucho, ya sabemos el contexto también del país en términos de financiamiento. Pero bueno, uno tiene que ir ayornándose a la realidad y como te digo, después, probablemente en el ámbito de este mismo gobierno, mañana tendremos noticias de que se avanzó sobre el medicinal, ojalá, pero bueno, uno no puede dejar de trabajar sin duda. Para tratar de cumplir los objetivos. Ingeniero, ¿y cuánto invierte la provincia todos los meses en agrogenética? No, agrogenética tiene alrededor, por eso te digo, agrogenética, como nombre de fantasía, tiene 2 formas jurídicas, Vivero del Oeste Riojano y Vivero San Gabriel. Sí. El Vivero San Gabriel produce olivos, de hecho ahora nosotros estamos firmando ya contratos con el sector privado, algunas fincas para provisión de esta temporada de plantas de olivo. Más o menos tenés entre las 2 empresas unos 60 empleados, pero en los distintos rubros, producción de plantas de olivo, producción de plantines de hortaliza, y proyectos de I+D como el tema de cannabis. Eso te genera un costo operativo, pero te voy a decir muy a lo grosso, ¿no? Sí, ¿Qué sé yo? 50, 60 millones de pesos mensuales en sueldo, y tenemos ingresos en la mayoría de los rubros que cubren los costos operativos, y la parte de I+D la veníamos financiando con el CFI, con el Ministerio de Ciencia y Técnica y eventualmente con aporte de capital, sobre todo cuando se hace desarrollo de infraestructura. Ustedes saben que Agrogenética, no en este gobierno, sino el anterior, armó uno de los laboratorios de biotecnología más importantes que tiene el país, sobre todo en el norte. Se lo preguntaba, ingeniero. Aportes concretos de capital. Se lo preguntaba, ingeniero, porque a ver, si ustedes logran cubrir los costos operativos, quiere decir que es una empresa que cuando comenzó como un proyecto, hoy ya está logrando los objetivos de que se pueda mantener sola. Porque ¿cuántos años tiene Agrogenética ya? Y Agrogenética tiene desde el 2010. 2010, o sea, 14 años más o menos. Que se han logrado los objetivos. Y se lo ha generado mucho desarrollo, sobre todo porque esta es una empresa estratégica, no es solamente una empresa de servicios, porque en la parte I+D, por ejemplo, el primer mapa agroclimático de la provincia de La Rioja se hizo desde Agrogenética, y muchos proyectos similares que tienen que ver con el desarrollo agrícola. Pero bueno, de nuevo, todas estas empresas tienen que lograr autogestión a través de producto y servicio. Lo que pasa a veces con las empresas, que lo vas a ver también en el sector privado, en el parque industrial, lo que sea, que estos últimos años, y esto no tiene que ver con el gobierno actual, la coyuntura macroeconómica de inflación, de volatilidad del dólar, etcétera, hace que vos firmes un contrato hoy y mañana la regla del juego también te cambia. No, entiendo el enojo que viene por ese lado. Ingeniero, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted y siempre atento. Hasta luego. El ingeniero Benjamín Enrisi. Bueno, el enojo pasa porque en estos momentos el gobierno nacional ha limitado la circulación del producto. ¿Sí? Por ahora no se puede, con lo técnico, con el cáñamo agrícola y el cáñamo medicinal. Lo medicinal por ahora no se puede transportar, que es lo que ellos estaban empezando a vender a Europa. Entiendo que es una cuestión pasajera, ¿no? Se la hace el más difícil, como que entendí como que puede, pero como que le complica la vida, digamos. Él dice que hay un gris. Sí, hay un gris, porque para transportar a la flor en estos momentos no puedo, pero sí el aceite medicinal, que el aceite medicinal
según el ADMAT sí se puede, por eso hay un gris ahí en el medio. Me parece que lo que están pidiendo es que bajen las reglas claras. Y sobre lo otro, siempre me gusta preguntar sobre los números, porque bueno, es una empresa que de los riojanos, ¿no? Esto fue puesto en general por nosotros, por los riojanos. Me habla de 60 empleados y necesitan unos 50, 60 millones de... Las ovejitas que gastaron. Ahí está. Con las ovejitas pagamos los sueldos. No, pero más allá de eso iba al valor, ¿no? Si son 60 empleados y se gastan 60 millones, estamos en promedio de 1 millón por empleado, ¿no? Sí.